Socializar. Proceso sinónimo de adaptación, de integración, de aceptación. Indispensable para la pertenencia, imprescindible para la permanencia. Será el escenario donde la sociedad y el hombre se encontrarán para influir y ser influidos, para enseñar y aprender, para conocer y comprender, para actuar e interactuar y para, en definitiva, dar forma y transmisión a una cultura. Cultura como un conjunto de valores, creencias y actitudes que constituyen el modo de vida de una sociedad. Cultura como un puente que nos comunica con el pasado, pero que también nos guía hacia el futuro. Será entonces la socialización el proceso donde el ser humano deberá internalizar las pautas, costumbres y valores compartidos en su cultura. Una interacción a través de la cual comenzará a formar parte de un grupo, aprenderá a conducirse socialmente, se adaptará a las instituciones. Porque cuando se socializa, se interactúa, se convive y se recibe la influencia de la cultura, de tal modo que se afirma en el desarrollo de la personalidad. Por eso, ser humano es también ser cultural. La educación será el instrumento principal para insertar al individuo en una cultura, y es por eso que la educación es necesaria para la vida humana, para formar en el individuo aquello que le hace falta para vivir con plenitud y eficacia, para mantener el orden establecido asegurando su supervivencia, pero sobre todo como un proceso favorecedor de la transformación social y del progreso de los individuos y de los pueblos. Caminando por los verdes campos del Uruguay es que comenzamos este nuevo programa de educación. Estamos en el departamento de Canelones, en una localidad situada aproximadamente a unos 33 kilómetros de Montevideo, la capital de este país. Y es desde aquí que comenzamos entonces este nuevo programa. Tenemos una historia muy linda para compartir contigo y un tema muy importante para tratar relacionado, como siempre, con la educación. No te despegues de tu pantalla entonces, que ya comenzamos con el programa de hoy. Flameando en el cielo azul se encumbra, dándonos la bienvenida su bandera azul y blanca. Tierra de playas y de verdes prados, Uruguay nos recibe con sus maravillosos paisajes, la tranquilidad de sus calles y la paz de un bello amanecer. Recorriendo los campos uruguayos, sumergidos en el sonido sereno del viento y las hojas y vivificados por el trinar de innúmeros pajarillos, no nos queda menos que preguntarnos si podría existir un ambiente más cercano a lo ideal. La influencia de la escuela, del colegio y de la educación en un niño, en un adolescente, siempre he pensado de que es demasiado grande e importante y no le tomamos el peso que corresponde. Piensa tú que nosotros, un niño común y corriente, pasa en el colegio 6, 7, 8 horas al día. Llega a casa, no están los papás en casa porque están trabajando, queda solo más un tiempito y cuando llegan los papás puede pasar 2 o 3 horas con ellos y se acaba el tiempo. Entonces date cuenta tú lo que significa o la importancia que tiene el colegio, la escuela en un niño, en un adolescente por la cantidad de tiempo que tiene. La formación del carácter, de la personalidad, los hábitos,
todo está basado en lo que se obtiene en el colegio. Es muy poco lo que los padres logran hacer en ese poquito tiempo que queda cuando vuelven de la escuela. Y es importante, la familia es lo más importante, le da una base al alumno. Esos primeros años de vida, 5 o 6 años cuando están en casa, son años importantísimos. Pero de ahí en adelante yo siento que la mayor influencia en lo que va a llegar a ser un niño, en lo que va a llegar a ser un adolescente, es lo que él obtiene de la escuela. Sí o sí, la educación y una educación cristiana pasa a ser y pasa a tener un valor imponderable en lo que va a ser la vida futura de una persona. Todos podemos influir para positivo o negativo, y especialmente dentro de la escuela, donde la imagen del maestro o de la maestra para los niños pequeños de la escuela primaria, por ejemplo, es relevante. En ese momento, la situación de los niños, especialmente de los primeros grados, donde su contorno social está comenzando a abrirse, sale de la casa, y en la escuela es donde aprende a levantar la mano, en la casa nunca, pedir permiso para ir al baño, en la casa nunca. Entonces se abre un mundo social para el niño donde los padres comienzan a no quedar en un segundo plano, pero es un comienzo de esa socialización que es tan importante en la escuela, y por eso los profesores son tan importantes en la influencia que dan a nuestros hijos. No veo, yo no siento que nosotros podamos dejar de lado la influencia de la escuela. Es importante, va a ser importante, incluso más cuando tú piensas que es en la escuela donde el alumno pasa a relacionarse con sus superiores, con un respeto, con sus colegas, todavía en un ambiente de respeto, y también con quienes están por debajo de él. Yo siempre he pensado de que cuando a un alumno nosotros lo tenemos en el colegio, debemos enseñarle a tratar para arriba, debemos enseñarle a tratar para sus iguales y también para los que están debajo de él. Mucho del bullying que tanto se habla está relacionado en cómo en la escuela yo me llevé con mis iguales, con mis superiores o con quienes están por debajo mío. Es muy importante esos primeros encuentros sociales del niño y el papel relevante que va ocupando el maestro en los primeros años de la escuela. Comprendemos nuestra realidad y nos adaptamos a ella a través de la interacción. En este interminable proceso que se extiende a lo largo de toda la vida, denominado socialización, cada una de las personas con las que interactuamos se convertirá en un agente socializador, es decir, alguien que posee la capacidad de influir en nuestro comportamiento y de condicionar la forma en la que interpretamos al mundo. Y si hablamos de influencias, hablamos de educación, ya que esta es en esencia socializadora. Esto porque desde su misma razón de ser, su principal objetivo siempre ha sido la incorporación progresiva del individuo a la sociedad. Educadores de todos los ámbitos señalan que lo principal en la formación de una persona se da en los primeros 6 años de vida. Tú tienes una muy buena base, pero yo creo que nosotros también conocemos muchos casos en que los papás se esforzaron por criar de buena manera a su hijo y lo lograron, pero llevaron a su hijo después a un colegio cualquiera y ese hijo de ellos fue perdiendo esa formación que había sido dada en casa. Yo siempre guardo la esperanza que en algún momento de la vida futura, aquel hijo pródigo que recibió buena enseñanza y que se apartó, en algún momento él va a volver. Sin embargo, lo que sufre en el intertanto, como su familia, como él mismo sufre cuando sigue aquellas influencias negativas. Por eso es importante que un papá, una mamá, un abuelito, una abuelita que a veces cuidan de sus nietos, ellos puedan visualizar qué tipo de institución o a qué tipo de institución ellos van a enviar a sus hijos para que puedan recibir la mejor de las influencias. En el nivel secundario, muchas veces encontramos alumnos más bien rebeldes, hijos rebeldes,
Y a veces la milla que los padres no consiguen, los profesores llegan a nuestros hijos, llegan a los alumnos de una manera diferente, por la preparación que ellos tienen, por la cosmovisión que tienen de la vida. Y esto es lo que justamente se rescata de la educación adventista. Ese currículum oculto que como padres, profesores y del área de educación justamente queremos rescatar y buscamos al momento de procurar una institución donde colocar a nuestros hijos, ¿no? Que tengan los mismos principios que nosotros, que como padres podamos confiar en que quedan como resguardados, protegidos de las influencias que, bueno, en nuestro mundo están a flor de piel. Entonces creo que es muy importante esta preparación, esta dedicación de los profesores en el trato con el adolescente, donde el niño ya empieza a cambiar un poco la actitud que asume hacia la escuela. Es muy importante la milla extra, es muy importante la preocupación de los profesores hacia los alumnos, la dedicación del tiempo. Nosotros como profesores, y aquí me voy a poner la camiseta de profesor, nosotros como profesores debemos iniciar nuestro día pidiéndole a Dios que Él nos acompañe, nos guíe, nos ayude para ser una influencia en cada uno de nuestros alumnos. Hay demasiadas ocasiones en las cuales yo como profesor, por un exabrupto, porque ese día me levanté con el pie izquierdo, como dicen por ahí, no reacciono o no actúo como debe hacerlo un profesor cristiano. Y ese es un reto que nosotros tenemos los docentes que trabajamos en instituciones adventistas, instituciones cristianas. La influencia nuestra, la manera como yo trato a un alumno, la manera como yo me dirijo a él, ese contacto personal, esa preocupación que yo tengo por él como individuo. Debo preocuparme por los 30, 40 o 20 alumnos que tengo en la sala, pero yo debo hacerle sentir a ese alumno que él es único para mí también, así como lo es o lo son los demás, así como un papá. Yo como papá quiero a mi hijo con todo mi corazón. Y cuando me preguntan si quiero más a mi hijo o a mis dos hijas, yo no puedo decir quiero más a uno que a otro. A lo mejor a uno lo quiero de una manera por su carácter, por su forma de ser, y a la otra la quiero de otra manera, pero sigue siendo amor. Y yo como profesor debo hacer exactamente lo mismo. Dice un dicho popular que padre no es quien engendra, sino quien cría, quien garantiza una buena educación para sus hijos. Padre es quien educa, y es en este contexto que la palabra padre como sustantivo se transforma en adjetivo y toma su lugar entre las características que describen a un buen maestro. Transformado en adjetivo, ser llamado padre ahora se vuelve una diferenciación, una representación del verdadero espíritu que posee quien enseña no solo a través de la mente, sino también con el corazón. Muchas veces los profesores pueden llegar a donde los padres no llegan. Tal vez son referentes para nuestros hijos, son ejemplos, y a veces los profesores no nos terminamos de dar cuenta de ese rol que también asumimos. Despertamos en nuestros alumnos muchas veces admiración y no lo sabemos valorar como profesores o simplemente no lo percibimos. Ser educador es ser un profesional en el arte de mejorar al ser humano, un misionero en el desarrollo integral de su existencia. Ser educador es estar comprometido no solamente con el conocimiento, sino también con las personas. Y es que enseñar no significa solo motivar a los estudiantes a construir y reconstruir sus propios conocimientos, sino que es también desarrollar sus habilidades, descubrir sus aptitudes y direccionar con amor y respeto sus afectos, su comportamiento y sus valores. Ser educador es sin duda la tarea más difícil jamás encomendada a un ser humano. Es por eso que un educador sinceramente comprometido
buscará la ayuda de quien es el verdadero artista de la existencia humana. La responsabilidad del profesor va mucho más allá de colocar una nota, de dar un contenido, desarrollar un programa, porque eso lo pueden hacer en la casa, lo pueden obtener en cualquier lado, por así decir. Se van a una biblioteca, agarran el libro, pero la responsabilidad del profesor va mucho más allá. No dejemos de lado también la responsabilidad de los padres. Sabemos que hoy en día la sociedad cada vez carga más la mochila en la escuela, digamos la escuela es la que tiene que suplir tal vez falencias de los padres. Delimitemos las responsabilidades. Hay cosas que competen a los padres y hay cosas que competen a los profesores y a la escuela. A veces es desgastante la tarea docente justamente por las presiones. Yo siempre digo que a veces la tarea docente es ingrata, pero no justamente por los alumnos, sino por a veces la familia, la sociedad, los mismos padres, que exigen de los profesores más allá de lo que les corresponde. Tengamos cuidado, es mucha la responsabilidad que tiene el profesor, pero no le exijamos más de lo que realmente le corresponde. Creo que como padres debemos también tomar un rol mucho más activo en la educación de nuestros hijos. Responsabilidad, altruismo, sensibilidad, asertividad. Son tan solo algunas de las características que un educador necesitará para desempeñar su tarea. Será a través del esfuerzo, de noches sin dormir, de preocupaciones y quizá una que otra lágrima. Pero todo sufrimiento es tenido en nada por aquel maestro que ahora recibe una sonrisa con tinte de esperanza, un abrazo cargado de empatía y consuelo, o incluso aquellas palabras de cariño y agradecimiento enunciadas décadas después por un niño ahora hecho hombre. La respuesta de los jóvenes a los profesores que se preocupan es maravillosa. A veces, ni los mismos profesores dimensionan, ¿no? Ese valor que le da el alumno, porque a veces en esa etapa de rebeldía él mismo no lo manifiesta, pero él pide a gritos muchas veces ese valor, esa dedicación, ese momento de dedicación exclusiva y en realidad es lo que está necesitando. Alguien que lo escuche, alguien que simplemente estoy orando por vos, o te veo disperso, te veo preocupado, te veo ansioso, te veo, rebelde, te veo en una actitud. Entonces, simplemente con que el profesor haya percibido y el joven sienta que alguien se preocupó, que no es ni su mamá ni su papá, ya es un aliciente e incluso puede marcar un momento en esa vida donde alguien se preocupó por mí. Podemos llegar mucho más que a veces un padre, y más en la edad de la adolescencia, preuniversitaria, donde la influencia, el consejo, la palabra, la mano en el hombro, el momento, el tiempo que a veces como profesor podríamos dedicar, yo creo que puede marcar una diferencia. No importando las características del alumno, no importando cuán difícil sea. Yo debo reconocer, yo tuve alumnos que eran difíciles y con ganas yo me hubiera sacado el cinturón en algún momento y le hubiera dado un par de correazos para enrielarlo, según yo. Pero debemos reconocer que lo que tenemos que hacer es ser una influencia para ellos. La influencia que nosotros tengamos durará toda la vida. Y tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. El día de mañana, hay un versículo en la Biblia que dice que Dios nos va a preguntar, ¿dónde estás tú y los hijos que te di? Y que nosotros podamos responder también por nuestros alumnos como si fueran nuestros hijos. Señor, ahí está, yo hice todo lo que tú me pediste por ese hijo tuyo.
estudié en el Instituto Dentista del Uruguay desde el año 99 hasta el 2003. Llegamos acá a Uruguay en una noche en el cual me trajeron para el internado y bueno, pasé la noche. Lo gracioso fue que al otro día, cuando me desperté, miré por la ventana, me di cuenta de que era totalmente diferente. Ruta, vacas, y la verdad que me quería ir. O sea, me llevé una impresión que no era lo esperado y dije, no, yo acá no me quedo. Yo ya no venía bien espiritualmente, o sea, no quería saber absolutamente nada con Dios. Estaba, se podría decir, en un dilema en el cual mi vida quería agarrar otro rumbo, que era lo que me podía ofrecer el mundo. O sea, venía de salir de noche, por ejemplo, de tener juntas que no eran buenas para mí. O sea, en ese momento en Argentina, antes de venirnos, yo tenía un grupo de amigos en el cual nos gustaba mucho la música rap. Y o sea, siempre me gustó la música en sí, entonces como que todo eso me había llevado a abandonar la iglesia, a no querer saber nada. Y bueno, y mis padres pensaron que era una buena oportunidad el estar acá, solo que yo no quería. En ese momento, cuando yo vine al instituto, estaba como director general el pastor Carlos Mesa. Él, me acuerdo que yo venía al parque justamente y me sentaba a veces en los bancos, a pensar un poco, y él muchas veces se acercó a mí. Se acercaba a mí, me hablaba y me decía, Víctor, quizás tengas que replantearte tu forma de ser, o sea, porque sos muy renegado, siempre estás contra todo. Tenías problemas de disciplina también. Muchas veces el pastor Mesa me sacaba a caminar y charlaba conmigo como si fuera una persona común, no como pastor. O sea, preguntándome cómo estaba, qué sentía. Al principio como que me parecía como que me quería investigar un poco y no me abría. Pero después con el tiempo como que aunque nunca se lo dije, me empezó a gustar eso de salir a caminar con él porque veía que él se interesaba en mí. Hice buenas amistades con en ese momento que era profesor de educación física, Walter Mancilla, también con el profesor Suárez, que era el profesor de carpintería, y ellos fueron buenas influencias para mí. Él tenía problemas en el colegio con su vida. Él estaba rebelde, era el típico rebelde. En todas esas ida y venida de jugar con él, de participar en diferentes áreas, yo le hablaba siempre de lo mismo, de su cambio, de su rebeldía, de que no era bueno. Creo que cada docente de los que estamos en la institución, hablo por varios de mis compañeros, no por todos porque sería una utopía, pero concibimos que estos son el diamante o el tesoro que Dios nos entrega en las manos. Y yo creo que por eso es que cada vez que vemos que están en malas, tratamos de que ellos salgan, tratamos de apoyarlos y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que ellos salgan adelante. En los años que estuve acá hubieron muchas situaciones que yo hoy por hoy lo siento como que fueron llamados de Dios a mi corazón. ¿Qué pasa? Como decía, yo era muy temperamental y yo pienso que Dios muchas veces tiene maneras diferentes de llamar a las personas. Y yo por ahí me considero un Pedro de la Biblia, un hijo del rigor en el cual Dios muchas veces tuvo que abofetearme, se podría decir, para que me dé cuenta de que debía reaccionar.
Bueno, a fines del 99 hubo en particular un caso que fue como el hincapié para que yo me pusiera a pensar. Por una situación difícil en la que yo estaba pasando, me deprimí mucho, entré en la depresión, entré en el desánimo, lo cual llevó a que yo tomara la decisión de suicidarme. O sea, de quitarme la vida porque veía que como que no había salida para mí. O sea, yo lo veía de esa manera. Intenté hacerlo, intenté quitarme la vida. Gracias a Dios no resultó. Y bueno, durante ese tiempo en el cual pasó esto, me tuve que ir del colegio. La verdad que yo no me quería ir ahí, yo no me quería ir. Sentía que si me iba de acá me iba a perder. O sea que mi vida iba a tomar un rumbo otra vez que no iba a ser bueno. Gracias a Dios tuve el apoyo de mis padres en ese momento, aunque ellos la verdad no entendían por qué yo lo había hecho. Igualmente tuve el apoyo de mi madre, de mi padre, en el cual me acompañaron a hacer, o sea, estas terapias que gracias a Dios salieron bien. Y lo más lindo fue que a fines de diciembre de ese mismo año pude volver al colegio. Lo que sí, ellos nunca dejaron de orar por mí, nunca dejaron de perder la esperanza de que Dios en algún momento podía cambiarme. Agradezco a Dios por sus oraciones, o sea, agradezco a Dios porque ellos en ningún momento o sea, bajaron los brazos. Agradezco a Dios por los padres que tengo, porque gracias a que ellos confiaron en la educación adventista, en la educación cristiana, hoy por hoy pueden ver que la semilla siempre quedó en el corazón. Dios utilizó al profesor Walter Mancilla, lo cual yo lo aprecio muchísimo porque él estuvo siempre a mi lado. O sea, me acuerdo una noche que yo estaba muy mal en mi pieza, estaba llorando porque la verdad me sentía destrozado. Él entró y o sea, no me preguntó nada, fue y me dio un abrazo y yo le dije: Walter, la verdad que estoy mal porque no sé qué hacer con mi vida. O sea, yo quiero cambiar, quiero ser diferente, pero la verdad que me cuesta. Nunca creí que esa conversación fuera tan importante para él. Y yo me enteré en estos días. Yo simplemente suelo ir a veces con esas personas que yo digo: este chico tiene una capacidad, tiene un potencial, y yo veo que no. Y yo no era su preceptor, era simplemente el ayudante de preceptor. Pero cada vez que lo veía, estaba en alguna macana, Víctor. Y digo: Víctor, me la arrimé, digo: vos tenés toda la posibilidad de salir adelante, de ser un triunfador. Y estás echando la vida por la borda. Víctor dice: si Dios tiene algo para vos, yo no te juzgo, yo te lo digo de corazón, yo te perdono por lo que hiciste, o sea, yo te aprecio y quiero lo mejor para vos. Y la verdad que eso me hizo muy bien. Me hizo muy bien porque me ayudó a darme cuenta nuevamente de que Dios estaba contestando mis oraciones. Nunca creí que una charla fuera de clase fuera tan impactante. Cada día me convenzo más de que elegí mi profesión y que la sirvo para Dios. Fui muchas veces a la pieza de Víctor a conversar con él. En cuál momento hizo clic y enganchó con todas las cosas, nuevamente enganchó con su vida, se enderezó, salió adelante.
cambió su peinado, cambió su forma de vestir. No fue en un día. No fue en un día. Tal vez hubieron algunas conversaciones que hicieron el clic, pero llevó años. Seguía con mis luchas, seguía, o sea, con circunstancias difíciles, porque tampoco es que cuando uno se entrega a Dios uno va a estar en una nube, ¿no? O sea, los problemas, y muchas veces el enemigo va a seguir trabajando, pero igualmente tenía la mano de Dios que me tomaba y me ayudaba a salir adelante. Hoy puedo decirte que a todo aquel que piensa que su vida está perdida, que tenga esperanza en Cristo. Cristo realmente puede transformar vidas. Y Cristo es real, Dios es real. Yo puedo dar gracias y sé que Dios es real porque me ayuda y más que nada agradezco a Dios porque pude formar una familia, porque tengo a mi esposa, porque soy felizmente casado. A los dos tener, o sea, la meta que es Cristo, el matrimonio se hace feliz. Lo más importante en la formación de un alumno está en una educación cristiana. Por los principios morales que una educación cristiana tiene, un alumno, un profesional más adelante, lo que adquirió en una institución cristiana, para nuestro caso una educación adventista, es lo que lo va a formar finalmente como persona, como profesional. Yo puedo ser un muy buen ingeniero, yo puedo ser un muy buen abogado, pero si yo no tengo los valores que son entregados en una institución cristiana, en una educación adventista, lo más probable es que mi vida no sea una vida de éxito. Nosotros como papás, nosotros como familia, debemos buscar aquella institución reconocida por ser formadora del carácter de sus alumnos. La influencia que ese colegio, que el ambiente del colegio le va a dar a mi hijo, a mi nieto, va a ser una influencia que va a durar toda la vida. Y desde el Instituto Adventista del Uruguay, que como decíamos queda en el departamento de Canelones, nosotros ya nos vamos despidiendo por el día de hoy. Pero antes te voy a recordar, como siempre lo hacemos, que puedes escribirnos un correo electrónico a nuestra dirección que aparece allí en tu pantalla, o si no, entrar al blog www.nuevotiempo.org/educación. Allí podrás ver los programas de nuevo, comentarlos, mandarnos tus sugerencias, contarnos si te gustó o no te gustó el programa y también, ¿por qué no?, compartirlo con algún amigo. Así que escríbenos, entra allí a nuestro blog. Ahora sí, entonces ya nos vamos despidiendo. Nos vemos en el próximo programa con más educación.